presentó, me llamo Juan David Jiménez. Hoy les traemos un caso del que aprendí mucho y espero que ustedes también puedan aprender y sacar cosas valiosas de este caso. Bueno, entonces voy a empezar. Es un caso, como les dejé la tentativa en el título, una necrosis miocárdica extensa en un paciente joven. Espero que les haya generado mucha curiosidad cuál es el diagnóstico final de este paciente. Entonces empecemos diciendo que es un paciente muy joven, tiene 18 años, soltero, estudiante de Armenia, consultó por dolor en el pecho. Vamos a empezar, el día de la consulta va a ser el día 0 y vamos a ir llevando el caso a través de los días contados a partir de este momento. Entonces consultó por dolor en el pecho opresivo, súbito, intenso, con criodiaforesis, sin náuseas ni vómito, y fue inicialmente a su hospital local, donde consideraron que era una costocondritis, indicaron AINES y dieron de alta. El paciente no se quedó tranquilo, consultó a cardiología por consulta externa, le tomaron un electrocardiograma y con el hallazgo lo enviaron inmediatamente al servicio de urgencias. De antecedentes, en el año 2018, es decir, cuando tenía 15 años, había consultado por claudicación intermitente en miembros inferiores, le encontraron una hipertensión arterial, le hicieron estudios de secundarismo y le encontraron una estenosis ostial y troncular de la arteria renal izquierda. Le hicieron resonancia y se consideró que era candidato a terapia endovascular, pero el paciente no aceptó. También se le sospechó un Marfan, se le pidieron pruebas genéticas, pero el paciente no se las realizó. Eh, Estaba en tratamiento con propranolol 40 miligramos cada 12 horas y otros antecedentes como quirúrgicos, alérgicos, tóxicos y familiares no eran importantes, pues no eran negativos. Y había recibido 2 dosis de vacuna anti-SARS-CoV-2, la última en diciembre del 2021. Al examen físico, este es un examen físico compilado después de muchas evaluaciones médicas, un paciente en aceptables condiciones. La presión en el miembro superior derecho 114/45, en el izquierdo 130/62 y en miembros inferiores el derecho 128/68 y en el izquierdo 123/80. Vayan tomando datos relevantes. La frecuencia cardíaca estaba taquicárdico, índice de masa corporal normal, un paciente alto para nuestro medio, de un pectum excavatum, la auscultación cardiopulmonar era normal, tiene un soplo supraclavicular izquierdo, abdomen sin hallazgos importantes y quisimos anotar acá sin hiperlaxitud ni aracnodactilia y tampoco tenía un fenotipo marfanoide. Este es el electrocardiograma, muy llamativo, muy trágico. Se observa una elevación del ECT en toda la pared anteroseptal con ondas QS, por lo cual en el sitio donde llegó el paciente consideró que ya se trataba de un infarto agudo al miocardio con elevación del ECT evolucionado. Allí le hicieron arteriografía coronaria, un ecocardiograma y lo remitieron para valoración en institución de tercer nivel. Este es el tratamiento con el que llegó. Le dieron enoxaparina, asa, clopidogrel, atorvastatina, carvedilol, espironolactona, omeprazol, bisacodil. Entonces, ¿cómo enfocar estos pacientes jóvenes con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST? Entonces, para empezar, decir que en la literatura se viene considerando un paciente joven como aquel que es menor de 40 o 45 años. Son pacientes que plantean muchos retos, tienen presentaciones atípicas, no son adherentes al tratamiento, consultan de manera tardía y pueden tener síndromes únicos. Estas tablas es como para aproximarnos a la epidemiología del infarto en personas jóvenes. Esta inicial son datos del Framingham, donde vemos que el infarto agudo del miocardio aumenta con la edad, es menos frecuente entre los 30 y 34 años, más frecuente en hombres que en mujeres. Datos del Framingham. Esta es la incidencia por mil eventos año. Y estos son datos de pacientes hospitalizados en Estados Unidos, donde se observa un hallazgo similar, donde en personas de 30 a 34 años es menos frecuente y va aumentando, es decir, hay un gradiente de edad, y también acá está diferenciado por la procedencia étnica, donde es más frecuente tanto
en hombres afrodescendientes comparado con los caucásicos y en las mujeres afrodescendientes comparadas con las mujeres caucásicas. En general, el 40 o 20% de los pacientes con infarto agudo del miocardio son menores de 40 o 45 años. Entonces, ¿cómo se pueden agrupar las causas en estos pacientes? Entonces, la primera causa es la relacionada con factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, los fumadores, los que tienen hiperlipidemia, sobre todo una hiperlipidemia familiar homocigota, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, que es una comorbilidad de nuestro paciente. Consumo de drogas muy importante en este grupo etario, cocaína y metanfetaminas, la arteriopatía ateromatosa sin estenosis crítica, que hace parte del grupo de los MINOCA, y otros como la disección espontánea de la arteria coronaria, la miocarditis, la embolia coronaria y el espasmo coronario. Estas son, digamos, las más importantes. Hay otras como son las malformaciones, pero vamos a hablar de estas principalmente. Entonces, en cuanto a las causas, la principal causa en el 60% es la ruptura de una placa, es decir, la aterosclerosis, seguida por los eventos con una capa fibrosa intacta, y los otros que explican el 10%, donde hay espasmos, disección coronaria, estados hipercoagulables, tromboembolismo, miocarditis y uso de drogas. Entonces, en la aterosclerosis en jóvenes es muy difícil de establecer una epidemiología, pero en estudios de autopsias en pacientes entre 15 y 34 años se ha encontrado ateromatosis en el 2%, lesiones avanzadas más comunes en los hombres que en las mujeres, y estenosis del más del 40% en la descendente arterial hasta el 19% en los hombres. Este es el estudio NANES de Estados Unidos. Entonces, en 10.085 adultos entre 18 y 45 años, el consumo de cocaína es muy frecuente, hasta el 25%. Y en esta tabla lo que nos muestra es que el uso frecuente de cocaína es un factor muy importante para el desarrollo de un infarto al miocardio no fatal. Y las tasas de infarto asociadas a la cocaína van hasta el 6%. Entonces, en estos pacientes es muy importante obtener un historial cuidadoso, a veces es difícil, hay que tener unas estrategias que la experiencia muchas veces no las da, de acercarse a ellos para que nos cuenten si realmente son consumidores o no. Está la arteriopatía coronaria sin estenosis coronaria crítica, donde se observa una capa fibrosa intacta, pero eh, se, se pierde la continuidad del endotelio y se activa el sistema de la coagulación generando la obstrucción. Esta se presenta más en mujeres jóvenes fumadoras, usualmente es un compromiso de un solo vaso, y también en general en jóvenes con pocos factores de riesgo. El diagnóstico usualmente se hace por la tomografía óptica y por el ultrasonido endovascular. Otra de las causas es la disección espontánea de la arteria coronaria. En esta serie, miren que en esta serie 87 pacientes, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST ocupa casi el 50% de las manifestaciones de esa disección coronaria. Cuando miramos qué factores se asocian, entonces en esta tabla vemos muchos factores, pero los más importantes es ser mujeres, mucho más frecuente en mujeres. Y el factor de riesgo más importante es una displasia fibromuscular, pero usualmente en mujeres. Lo anoto acá por lo que el paciente tenía una estenosis renal y se sospechaba que tuviera una displasia fibromuscular. Otra importante son los embolismos coronarios. En esta serie de 1232 había pacientes con infarto, con elevación del ST, había 53 embolismos. Y miremos las causas: fibrilación auricular, tumores intracardíacos, malignidad y el síndrome antifosfolípido. Y en general, en los estados de embolismo confluyen todas las causas pues de la tríada de Virchow, la injuria endotelial, la hipercoagulabilidad y la estasis venosa. Además, mencionar acá la predisposición anatómica, que tengan un foramen oval permeable, un defecto del septum. En la injuria endotelial, la angioplastia, la valvuloplastia, las vasculitis, las arteritis, las cirugías. En la hipercoagulabilidad, enfermedades inflamatorias, cáncer, medicamentos. Y en la estasis, la fibrilación auricular, los aneurismas ventriculares y la enfermedad tromboembólica venosa cuando hay un defecto, sea del septum interauricular.
Esta es muy importante, sobre todo en este paciente que tiene solo 18 años, y es las secuelas de la enfermedad de Kawasaki. Y la enfermedad de Kawasaki se presenta usualmente en menores de 5 años con un síndrome febril, puede dar vasculitis coronaria y puede generar formación de aneurismas coronarios en el 25% si no se recibe de manera oportuna un tratamiento con inmunoglobulina y con ácido acetil salicílico. El 50% pueden resolver y un 20% pueden quedar con estenosis coronarias y manifestarse después con un infarto o con una muerte súbita. Todos estos pacientes jóvenes es pertinente indagar con el paciente o con la madre si en la infancia tuvo algunas de estas manifestaciones, aunque puede ser difícil porque pues conjuntivitis son muy frecuentes, pero una conjuntivitis no exudativa, el eritema y edema en manos y pies, rash en el tronco, escamación perineal y también labios fisurados y lengua en fresa. Indagar esto para ver si el paciente tiene una anamnesis que nos pueda sugerir que tenga secuelas de enfermedad de Kawasaki. Esto es una serie de pacientes muy interesante, de 74 pacientes que se presumía que tenían secuelas de enfermedad de Kawasaki. Miren la edad, 24 años en promedio, y se presentaban con dolor, infarto, arritmia o muerte súbita. Los hallazgos angiográficos en los pacientes vivos fue oclusión de arteria coronaria y colaterales extensas, mientras que en los pacientes que se les hizo autopsia tenían aneurismas coronarios casi en el 100, pues en el 100% y oclusión coronaria en el 72%. La miocarditis es otra causa importante en los jóvenes, quizás es la que uno más tiene en la cabeza cuando lo llaman a evaluar un paciente joven con dolor torácico, pericarditis, miocarditis, y es una de las 5 manifestaciones de la miocarditis, el dolor de pecho. Y en pacientes que han llegado a urgencias con infarto agudo del miocardio con arteriografías normales, el 78% pueden ser miocarditis. Y miremos acá que el 64% en este grupo de 45 personas tenían elevación del segmento ST, por lo que es una causa a tener presente. Y también el vasoespasmo coronario, con vasoconstricción intensa, que puede ser por drogas, cocaína, anfetaminas, o puede ocurrir de manera espontánea y genera cambios dinámicos del ST. De manera llamativa, son episodios de angina con cambios del ST que pueden responder muy bien a los nitratos. Muy bien, entonces ya vimos varias de las causas de las que puede tener nuestro paciente. Pueden ir pensando con los hallazgos del examen físico que dimos, que fueron sucintos, pero fueron los más importantes, qué se les ocurre, y ya vamos a mirar la arteriografía, que es lo que es el que están esperando. En la evolución, miren, ya vamos en el día 26. La arteriografía ya se le había hecho y ya había sido remitido. Pero el día que llegó a nuestra institución, hizo un paro cardiorrespiratorio presenciado, requirió reanimación por 10 minutos, 2 dosis de adrenalina. El ritmo de paro fue una taquicardia ventricular sin pulso, salió a la primera descarga, se hizo manejo avanzado de la vía aérea y en el retorno de la circulación espontánea se encontró un paciente taquicárdico hipotenso con respuesta neurológica y se inició noradrenalina. Ya iba el paciente para la UCI, se llamó al grupo de hemodinamia y se llevó a arteriografía coronaria urgente. Por la inestabilidad hemodinámica se implantó un balón de contrapulsación aórtico y estos son los hallazgos en la coronariografía. Una dilatación aneurismática. El hemodinamista describe del seno coronariano y del tronco coronario izquierdo. La arteria descendente anterior tiene una oclusión ostial de aspecto crónico con un mal lecho distal, solo se ve un muñón, y la arteria circunfleja sin lesiones críticas, pero se observa una gran obtusa marginal permeable y sin lesiones. La arteria circunfleja también tenía este ramo auriculoventricular con una lesión del 70%, y la coronaria derecha tenía lesiones angiográficamente significativas. Se le hizo un aortograma, que fue normal, y se le hizo también una ventriculografía,
donde se encontró un ventrículo meramente dilatado con asimetría de los segmentos medios y apicales en la pared inferior y anterior. Y hemodinamia sugería que había un trombo intraventricular. Estas son las imágenes del ecocardiograma, un ecocardiograma portátil con un ventrículo izquierdo levemente dilatado, asinesia de múltiples segmentos del ápex, los segmentos apicales en todas las paredes y los segmentos basal y medios del septo. En el Doppler color no había valvulopatías significativas. Se cuantificó la fracción de eyección en un 32%, el TAPS de 19 milímetros, es decir, la función ventricular derecha estaba conservada. Y en este eje paraesternal, eje corto, se observa una válvula aórtica trivalva con esta dilatación del ostium coronario izquierdo, o mejor, de la coronaria izquierda. Pero así fue como lo describió el ecocardiografista. En los paraclínicos, entonces, en el hemograma, una leucocitosis a expensas de neutrófilos, tiempos de coagulación normales, función renal iones normales, perfil hepático normal, metabólico tiroides, glicada y un LDL, tiroides y glicada normales, LDL en 21. Se le tomó un perfil autoinmune, sobre todo acá resaltemos importante el perfil de SAF, que fue negativo, C3 y C4 elevados, y un perfil infeccioso de resaltar BRL no reactivo, VIH, hepatitis B y hepatitis C en serologías negativas. Entonces la evolución fue trasladado a la UCI, recibió noradrenalina y dobutamina. Eso fue el día 26, al día 28 se le retiró el balón de contrapulsación, se le inició el monte noradrenalina y dobutamina. Al día 29 ya estaba completando, pues se dio la orden de que cuando lleva 48 horas sin vasoactivos, iniciar tratamiento de falla, sacubitril, valsartán, dapagliflozina, espironolactona, metoprolol. Durante el monitoreo en la UCI se documentó una T polimórfica no sostenida con múltiples CBPs. Se le inició lidocaína, se cambió el metoprolol por bisoprolol y el día 30 hizo fiebre, se inició piperacilina tazobactam empírico, pero se logró una extubación. Bueno, ahora hablemos un poco de los aneurismas o de las arterias coronarias. Entonces están los pseudoaneurismas, donde no hay un compromiso de las tres capas arteriales, sino que hay una ruptura de la íntima y la media, y el pseudoaneurisma solamente comprende la adventicia. El aneurisma sí comprende las tres capas y es una dilatación focal que se define como una dilatación mayor de 1.5 veces el diámetro normal de la arteria. Pueden ser saculares cuando el diámetro transverso es mayor al longitudinal y fusiforme cuando el diámetro longitudinal es mayor. Y se habla de ectasia cuando es una dilatación difusa. Y estas definiciones salieron en esta publicación tratando de estandarizar los conceptos porque ha habido muchas diferencias en la literatura. Y un aneurisma gigante en las coronarias se define como aquel que es mayor de 20 milímetros. El problema de los aneurismas es que muchas veces son asintomáticos y se encuentran de manera incidental, pero también generan síndromes coronarios agudos o síntomas con el ejercicio. Y los síndromes coronarios agudos se pueden generar por una trombosis in situ o una embolización distal, que probablemente uno de estos sea el mecanismo que tuvo nuestro paciente. También puede ocurrir ruptura. Los aneurismas de las coronarias se encuentran en el 5% de las arteriografías y se asocian a peores desenlaces. La arteria coronaria más afectada es la derecha, seguida por la de A, y el tronco principal izquierdo también se puede afectar. Estas son las causas diversas que pueden generar aneurismas coronarios: la aterosclerosis, la enfermedad de Kawasaki, enfermedades inflamatorias como las enfermedades del tejido conectivo, las arteritis, Takayasu, lupus, BSED, poliarteritis nodosa, fístulas, que esta ya prácticamente quedó descartada, anomalías coronarias, desórdenes del tejido conectivo, enfermedades infecciosas, trauma, consumo de cocaína. En este caso, nos estábamos enfocando por los hallazgos del examen físico y los marcadores inflamatorios, ya nos estábamos inclinando por una de estas causas. Se tomó un angiotac de tórax y cuello
y se documentó signos de vasculitis con compromiso de vasos supraórticos, de arteria subclavia, carótida común izquierda y de aorta descendente. Había cardiomegalia, se documentaba este aneurisma coronario que ya había sido descrito y adenomegalia cervicales, también subpectum excavatum. Entonces ya con todos estos hallazgos se empezaba a sospechar una arteritis de Takayasu. El paciente fue evaluado por reumatología, quien indicó que el paciente requería inmunosupresión con esteroides y fármacos modificadores de la enfermedad, pero por sospecha de proceso infeccioso se deberían contemporizar. ¿Qué criterios viene llenando este paciente para una arteritis de Takayasu? Estos son los criterios de clasificación de la Sociedad Americana de Reumatología, que ya son, pues ya son de 1990, están en pie de actualizarse, pero miren que nuestro paciente cuadra bien en varios de estos: la edad, claudicación de miembros inferiores. Recuerden que tenía una diferencia de presiones en las extremidades superiores, tenía un soplo en la subclavia y ya veíamos por esta tomografía unos hallazgos anormales en las arterias. Pero entonces, ¿qué tratamiento se le da a este paciente? Un aneurisma coronario con un infarto agudo al miocardio, con elevación del ST y ese aneurisma gigante. Entonces, se puede hacer intervención coronaria percutánea, quizá sea en el momento agudo lo que trate de hacer el hemodinamista para restaurar el flujo con trombectomía, aspiración mecánica o trombolisis, y dejar en infusión un inhibidor de la glicoproteína 2B3A como tirofibán. También se pudiera implantar un stent de politetrafluoretileno, pero el implante de esto genera altos riesgos de embolias, altos riesgos de no reflujo, de trombosis del stent, y se sugiere más para aneurismas que son menores de 10 milímetros, y en aquellos que son muy saculares se puede intentar una embolización con coils. Pero esto no es como el caso de nuestro paciente. La otra opción es la quirúrgica, que es en los aneurismas que se presentan en el tronco cuando son múltiples, cuando son gigantes. eh, y lo más común es hacer una ligadura y después hacer un bypass. Las tasas de éxito de esto no son bien conocidas, pero miremos qué dice la evidencia. Entonces, en estos casos, ahí se ha realizado, por ejemplo, este reporte de 15 pacientes en un promedio de 60 años, se les realizó bypass arterial o bypass arterial y venoso. Y acá en esta serie, los más frecuentes fueron de la descendente anterior y la coronaria derecha. La mortalidad intrahospitalaria fue el 0% y el seguimiento fue de 80 pacientes año y solamente uno se reintervino, con unos resultados que son muy buenos, pues muy aceptables. Entonces, se puede concluir que el tratamiento quirúrgico es una opción segura con buenos resultados. Esta es una serie de 4 pacientes que tenían aneurismas, pero casi todos iatrogénicos después del implante de un stent. También tenían factores de riesgo cardiovasculares, casi todos en la descendente anterior, y se llevaron a una ligadura proximal del aneurisma con bypass coronario, y los resultados en estos pacientes fueron muy aceptables. Estos son pues la estancia en UCI. Algunos no requirieron reintubación, algunos con requerimiento inotrópicos, no eventos adversos. La pérdida de sangre no fue mucha, no requirieron transfusiones. Y en este reporte hacen un comparativo entre pacientes tratados con cirugía y pacientes tratados con stent recubiertos. En general, los pacientes tratados con cirugía son pacientes más jóvenes y con aneurismas más grandes, mientras que estos con stent recubiertos son aneurismas más pequeños. Entonces, el paciente, después de deliberar, de tomar una decisión en grupo, en el conjunto con cirugía cardiovascular y hemodinamia, el paciente se programó para cirugía. Estos son los hallazgos. Entonces, al hacer una aortotomía transversa, se encontró un gran aneurisma del tronco coronario izquierdo que inicia en el ostium. Esta dilatación que ven acá es el ostium de la coronaria izquierda dilatado. Acá se ven las valvas de la válvula aórtica que están sanas. Y la aorta también se encontró con unas paredes inflamadas, con una íntima neovascularizada y engrosada. Y la arteria descendente anterior, una arteria muy delgadita que no se podía revascularizar. ¿Qué se hizo con ese gran defecto del ostium? Entonces se hizo un cierre del defecto con un parche pericardio autólogo. Acá lo vemos. Este es ya el parche pegado al ostium. Se ve la imagen. Y esta otra imagen que vemos acá es el ostium
de la coronaria derecha. No se encontró una dilatación de los senos de Valsalva, por lo cual la válvula aórtica pudo quedar pues in situ, no requirió ninguna intervención. Después se hizo una revascularización con un puente safeno a la obtusa marginal. No se tomó la arteria mamaria interna izquierda porque se originaba de una subclavia vasculítica muy enferma, y este ya es el resultado. Después se ligó el aneurisma antes de la salida de la llegada del puente safeno a la obtusa marginal, de tal manera que el aneurisma quedó aislado, quedó tapado el ostium de la coronaria izquierda y quedó el aneurisma ligado, y después llegaba el puente safeno a esa gran obtusa marginal que tenía el paciente. El paciente tuvo varias complicaciones infecciosas, una neumonía basal derecha, después una enteroproctocolitis prominente por una tomografía, requirió metronidazol vancomicina. Después volvió a hacer elevación de reactantes, fiebre, se documentó una neumonía basal derecha con derrame pleural. A los 6 días no había mejoría, entonces se encontró un derrame tabicado que requirió de corticación con toracoscopia, con pleurectomía, y ya después hacia el día 59 volvió a hacer diarrea, fiebre, choque, y hizo una colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile y tuvo que ir a la UCI, pero resolvió con el tratamiento. Se le pidió una angioresonancia que mostró irregularidad en la arteria subclavia izquierda, y también se documentó disminución del calibre de carótidas internas de predominio izquierdo. Y en la aorta abdominal se encontró una aorta ectásica con irregularidad en los contornos de la pared de la aorta torácica descendente y la aorta abdominal supra e infrarrenal. También había realce de la pared de la aorta torácica y abdominal en las imágenes tardías, y también se encontró la estenosis parcial del tercio medio de la arteria renal izquierda que el paciente ya tenía conocida. Se hizo una biopsia de los hallazgos quirúrgicos, pues se tomó una muestra de aorta, se envió a patología, y los hallazgos que vemos acá, una pared vascular con vasofilia, sin granuloma, sin infiltrado inflamatorio en parches, sugieren que esa porción de la aorta ya estaba crónicamente inflamada, por lo que la enfermedad es una enfermedad que usualmente hace un compromiso en parches. Pero lo usual es que genera un infiltrado inflamatorio en la capa media y en la adventicia con necrosis, puede haber formación de granulomas y también puede haber coexistencia de células gigantes. Entonces, el paciente se consideró que tenía una arteritis de Takayasu, que es una enfermedad inflamatoria, su etiología no es clara, compromete los grandes vasos, es una enfermedad rara, una incidencia de 1.2 casos por millón, más frecuente en las mujeres. Se suele presentar en edades tempranas, antes de los 50 años, y compromete las arterias del arco aórtico y las ramas. La subclavia la más común, como en este caso, la izquierda, la carótida, la aorta abdominal, la renal, como en nuestro paciente. eh, con- Se manifiesta por ausencia de pulsos, soplos, a diferencia en las presiones arteriales, y muy frecuentemente cursan con hipertensión arterial. Miren que el paciente 3 años antes se le había documentado hipertensión arterial. Y puede haber síntomas sistémicos como fatiga, fiebre, sudoración nocturna, mialgias y artralgias. En Colombia, esto es una publicación de la revista Colombiana de Reumatología del 2009, donde se hizo un esfuerzo con los reumatólogos, hicieron un gran esfuerzo por recoger la causística que había de vasculitis en el país, y encontraron, después de analizar 857 pacientes, que la arteritis de Takayasu es la más frecuente en nuestro medio, es la vasculitis más frecuente, con 114 casos. Y la arteritis de Takayasu, estas son las series de casos que hay. Miren que muy frecuentemente consultan por claudicación, como nuestro caso, o se manifiestan con hipertensión arterial y soplos. Vamos a coger este caso de acá de 129 pacientes de una serie coreana, donde evaluaron pacientes con arteriografía coronaria. Entonces fueron 129 pacientes y a 48 le hicieron coronariografía, y de esos 48, 11 tenían compromiso de arterias coronarias. Y miren acá que el principal compromiso era de la descendente anterior. Pacientes de todas las edades, muchos de ellos muy jóvenes, de 16 años, 29 años. Los síntomas: disnea, dolor en el pecho, cefalea, eh,
Y en esta serie no se encontraron como tal aneurismas, pero en general los aneurismas se presentan en el 18% de las pacientes con arteritis de Takayasu, afectan las coronarias en menos del 10% y los aneurismas en las coronarias son raros. Las coronarias se pueden enfermar en esta enfermedad manifestándose con estenosis focal, por ejemplo en el ostium, haber un compromiso difuso o aneurismas. Entonces, la enfermedad de la arteritis de Takayasu se puede estudiar con una arteriografía que puede ser invasiva o por imágenes, tomografía o resonancia. Y los patrones arteriográficos son estos de irregularidad en las paredes vasculares, dilataciones, aneurismas, oclusiones, circulación colateral. El curso es muy variable. Puede haber casos incluso donde hay remisión espontánea, pero en general con el tratamiento se logra remisión en el 93% de los casos, pero solo sostenida en el 23% de los casos. En general es un curso crónico con recaídas y la muerte viene dada por insuficiencia cardíaca, ataques cerebrovasculares, ruptura de aneurismas y falla renal. Entonces al paciente se le inició tratamiento. La recomendación es dar un ciclo inicial en la enfermedad activa de altas dosis de esteroides con un ahorrador, un agente inmunosupresor ahorrador de esteroides con metotrexate, azathioprina y después mirar si hay remisión. El reumatólogo inició tratamiento después de que las infecciones estaban controladas con metilprednisolona en pulsos de 500 miligramos por 3 días, después dejó prednisolona 1 miligramo por kilo y metotrexate 20 miligramos a la semana. ¿Cómo es el pronóstico de estos pacientes? Entonces, en enfermedad de Takayasu, esto es una serie de 120 pacientes en un seguimiento prolongado. Se vio que a 20 años la supervivencia era del 82%. Sin embargo, si lo discriminamos en aquellos pacientes con complicaciones mayores y que tienen recaídas con cursos progresivos, la supervivencia a 15 años puede ser hasta el 43% solamente. Es decir, nuestro paciente que, por ejemplo, que tiene un compromiso mayor, su pronóstico puede ser muy afectado a pesar de que reciba un buen tratamiento. También surge la pregunta de cómo es el pronóstico en un paciente tan joven y una enfermedad coronaria. Entonces, en esta serie, donde se discriminan por edad, en los pacientes menores de 45 años, el pronóstico en términos de mortalidad y de supervivencia es mucho mejor, teniendo una mortalidad del 2,6% al año comparado con 24% en los pacientes mayores de 70 años. La supervivencia acá es mayor del 90% en los jóvenes. ¿Cómo le va a un joven cuando se le hace un puente coronario, siendo menor de 40 años? Entonces, miremos, esta es la mortalidad a 5 años del 91%, a 10 años del 74% y a 15 años del 50%. Pero este caso también generó una pregunta y es, ¿por qué no se le hizo unos puentes arteriales? Y en parte fue, lo mencionamos, que la mamaria izquierda estaba muy comprometida, venía una subclavia izquierda, y la radial también se presumía que pudiera tener compromiso en el futuro, entonces se consideró que la mejor opción era un puente safeno. Pero ¿cómo le va si no se hace un bypass arterial, sino un puente safeno? Este es un estudio canadiense. La A son los pacientes jóvenes, menos de 40 años, sanos, y la B es esta serie de pacientes con infarto a quienes se les realizó bypass con puentes safenos. Y la supervivencia en a los 5 años fue 95% y a los 10 años del 84%. Pero miren acá cómo después del sexto año hay un descenso, probablemente tiene que ver con el injerto, entonces hay que estar muy pendiente de ese paciente, qué más haya que ofrecerle en el futuro. Al alta, ya el paciente con su diagnóstico hecho, el bypass, eh, quedó entonces con un tratamiento de la enfermedad de base, con prednisolona, metotrexate y enfermedades para la falla cardíaca, con fracción de eyección comprometida, metoprolol, ivabradina, sacubitril, valsartán, espironolactona, dapagliflozina. Se logró hacer una titulación muy buena durante la hospitalización. Se dejó
antiagregación dual, se dejó atorvastatina, esomeprazol, acetaminofén y se le indicó rehabilitación cardíaca. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este caso? Entonces, uno es que el infarto agudo del miocardio se presenta a cualquier edad, que estos eventos en los pacientes jóvenes son raros, pero también generan gran comorbilidad y mortalidad, que la principal causa sigue siendo la enfermedad aterosclerótica, y por esa razón el abordaje inicial no es diferente, que la arteritis de Takayasu y la vasculitis más frecuente en nuestro país, y que se debe considerar arteritis de Takayasu en pacientes joven con disminución de pulsos, diferencia de presiones, óvulos carotídeos, síntomas generales e hipertensión arterial a temprana edad. Y el tratamiento de los aneurismas coronarios es un reto, no hay muchas publicaciones y requieren un trabajo en equipo con buena comunicación entre hemodinamia, cardiología y cirugía cardiovascular. Bueno, ese es el caso que les traíamos. Nos dejó muchas enseñanzas, esperamos también les haya dejado a ustedes y bueno, quedamos atentos a comentarios, preguntas. Muchas gracias. Juan David, muchas gracias. Muy bonito el caso y bien complejo. Bien Sí, complejo. señor. Aquí hemos tenido un par y pues siempre es como la dificultad tanto diagnóstica como de tratamiento, así que muy desafiante. Si alguien tiene preguntas, adelante por favor, o si las quieren hacer por el chat, adelante por favor. Mientras alguien se arriesga, una pregunta, es decir, en lo que se hizo entonces en la revascularización con el parche pericardio fue básicamente, no fue un bypass como tal, sino fue como optimizar el ostium para Sí, reparar el defecto que usted mencionó, ¿correcto? sí, lo que se hizo con el parche fue aislar el aneurisma. El ostium estaba muy dilatado de 30 milímetros, entonces se puso el parche, se hizo el puente y después se ligó el aneurisma inmediatamente antes de donde quedó fijado el puente safeno, para que el aneurisma quedara, ya no recibiera flujo de ese puente safeno. Entonces el aneurisma quedó completamente aislado entre entre la arteria circunfleja, que fue la que se ligó, y el parche de pericardio en el ostium. Ya, Si perfecto, no se gracias. aislaba, pues quedaba el riesgo de que siguiera haciendo trombos y embolizando. Entonces eso fue lo que se hizo, sí, señor. Ok, y de pronto sus profesores en el CES pues obviamente usted lleva 2 años o menos en cardiología, pero habían mencionado que habían tenido otro caso parecido. No, señor. Pues no, señor. O al menos con los que no habíamos tenido pues como otro caso. No sé, la doctora Laura, si habían tenido algún caso en lo que llevan en San Vicente. No, Juan, en San Vicente es el primer caso que tenemos. Nosotros hemos tenido 2 Takayasus, una parecido, pero no tenía un aneurisma, sino tenía una estenosis severa del tronco y también tenía creo que de hecho lo publicamos, tenía una insuficiencia aórtica severa porque la inflamación y la fibrosis del vaso se había extendido proximalmente hasta la válvula aórtica. Y el otro fue también uno más o menos parecido al que usted mencionó, pero bueno, esos son 6 años que yo llevo en la cardio. Pero sí, creo que desde el momento cero, como usted lo mencionaba, hasta que termina el tratamiento, además este paciente tuvo pues todas las complicaciones que puede tener una persona con ese diagnóstico. Los felicito porque pues realmente un reto tenaz no solamente para revascularizarlo, para aislar el aneurisma, sino para tratar todas las demás complicaciones. No veo más preguntas en la... Una pregunta en el chat, la hace Gabriel Antonio Hernández y dice: hola, buenas tardes, muy buen caso. ¿En qué momento se decidió iniciar pulsos de metil ante riesgo de ruptura ventricular, mala cicatrización quirúrgica y procesos infecciosos? A ver, los pulsos de metilprednisolona se iniciaron, permítame, yo hago más o menos un día 36,
Ya habían pasado más o menos 15 días desde la cirugía. Sí, ya habían pasado más de 15 días después de la intervención, pero sí es un riesgo importante. No sé qué otra recomendación pues se vio haber tenido, pero era muy importante iniciar el control de la enfermedad de base en este paciente. Yo tengo una pregunta que veo que Pedro Abad está ahí. Hola Pedro, buenas tardes. En estos pacientes, pues tanto para, bueno, obviamente el seguimiento de las complicaciones coronarias, probablemente hay que hacerlo con angiografía coronaria, pero en términos de aorta, de vigilancia de aorta, eh, ¿qué está más estudiado? La resonancia, que tiene pues todo el tema de proveer pues secuencias en sangre negra para determinar inflamación y también algo de cicatrización, o definitivamente el TAC es más rápido, más fácil y de pronto puede proveer información parecida a la que puede proveer una resonancia. Hola, buenas tardes a todos. Sí, esa pregunta es bastante interesante. Yo creo que el método que yo elegiría de primera vez, estamos hablando del paciente del tacallazo común y corriente, no de este caso tan complejo, pues de ese compromiso coronario. Estamos hablando de la aorta, de los vasos supraórticos, incluso de la aorta abdominal. En el contexto yo elegiría por primera vez un PET-CT. El PET-CT es mucho mejor en cuanto a la resolución y demostrar los cambios inflamatorios, pero tiene una dosis de radiación bastante alta, y como estos pacientes van a ser sometidos a múltiples imágenes de diagnóstico y seguimiento, la resonancia adquiere un papel más importante, pero no tanto por su especificidad, sino por la dosis de radiación acumulativa. Y recordemos que los pacientes de tacallazo clásico son mujeres jóvenes antes de los 40 años, entonces en ellas sí tratamos de cuidar mucho la dosis de radiación. En este caso en particular, un angiotac de coronarias y puentes sería muy válido para el seguimiento de la parte tanto de la intervención como de las coronarias nativas, porque como no tienen aterosclerosis no van a tener calcio. Pero en el seguimiento de los pacientes común y corriente, pues común y corriente no. Hay clásicos, me quedo con la resonancia por la dosis de radiación. No sé si te queda claro. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Doctor, ya hice el cálculo. Desde la cirugía hasta el primer bolo de metilprednisolona pasaron 38 días. O sea, el paciente estuvo mucho tiempo hospitalizado, se pudo, pues de ahí a que resolviera todos los procesos infecciosos, tomó ese tiempo. Ok, muchas gracias. No sé si haya más preguntas, no veo más preguntas en el chat. Si hay alguien adicional. No, señor, ya no tenemos más preguntas. Bueno, Juan David, pues muchísimas gracias. Felicitaciones nuevamente por ese caso y a todo el grupo, porque definitivamente fue un tremendamente difícil manejo. Otro caso para pensar, otro diagnóstico diferencial, perdón, para pensar en pacientes de edad temprana y que se presenten con síndrome coronario. Y bueno, muchísimas gracias por participar. Es un gusto y nos veremos dentro de 8 días entonces. Muchas gracias a todos por la asistencia.